Muy bien, entonces arrancamos. Lo primero que tenemos que analizar, como siempre, vamos a poner la normatividad. Y tenemos la NIP 16. La NIP sección 17 sí permite a partir del 2015, de la versión 2015. Antes no era permitido el revalúo de propiedad, planta y equipo. Y la actividad es medición posterior, revalúo. Entonces, una vez que nosotros hemos iniciado dentro del reconocimiento inicial, después de que ya tenemos el activo, nosotros debemos escoger la política contable. Y la política contable puede ser del costo o puede ser del revalúo. ¿Cuál es la política del costo? Es en la que yo al costo histórico le estimo una depreciación que refleje el consumo del bien, y eso es lo que transmito en mis estados financieros. Pero de igual manera, se permite la utilización de un revalúo, sobre todo en ciertas clases de activos que pueden sufrir efectos de cambios en sus valores razonables, como pueden ser los inmuebles, los terrenos y demás. ¿Qué es lo que equivocadamente a veces se quiere aplicar? Yo deprecio a todos los vehículos a 5 años y después digo, no está en cero, entonces hay que revaluarle. Y la respuesta no es lo más conveniente, porque el revalúo no nace de una condición del bien, sino nace de un error contable en la definición de las estimaciones. Porque ¿quién te dijo que deprecie del vehículo a 5 años? Entonces, en ese momento es lo que hay un pequeño hilo entre un error y una estimación. Y justamente se está discutiendo actualmente en el IASB cómo aclarar esa situación, porque si había evidencia de que tú podías estimar de una manera confiable que el carro iba a durar 10 años y le pusiste 5 años, según la nueva modificación que está en estudio, es un error contable. Y lo que quiere decir que ese error va a ser retrospectivo. Por el momento, la norma no habla de eso. Por el momento, la norma dice que tú deberías estimar. No se va más allá de ese análisis. Pero muchas veces sí sabemos que la divergencia entre los valores razonables y el valor contable puede originarse por una mala aplicación de las estimaciones de valor residual o de las estimaciones de vida útil. Entonces, una vez que se tiene el activo, yo puedo escoger el revalúo permanente y puedo hacerlo entre un periodo de 3 a 5 años, salvo que exista un acontecimiento que cambie los valores razonables, un terremoto, alguna situación especial. Un tema muy interesante fue el caso de la pandemia, porque muchos dijeron que sí, que la pandemia cambió la concepción del valor razonable. Pero cuando se empezó a hacer los análisis, se determinó que la pandemia, bueno, creo que hay otro error ahí, el error es que el valor razonable nace de una situación temporal. O sea, ¿por qué cayeron los precios de las casas? ¿Por qué cayeron el precio de todas las cosas? Porque no había liquidez, no había compradores, todo estaba en restricción y personas necesitaban dinero. Pero eso se supone que no permanece en el tiempo, es verdad. Ya no estamos en la pandemia global, ya no estamos en una cuarentena global como era en estas fechas del año pasado. Estamos con limitaciones de movilización y demás, pero podemos decir que algo ha mejorado el valor de los bienes. Sí, tampoco han llegado a lo que valían antes de la pandemia, pero se mencionó que efectivamente no se puede considerar como una variación temporal dentro de la trazabilidad para poder establecer el valor razonable. Porque, ¿qué sucede? En medio de la pandemia yo valoro algo y el otro año va a tocar volver a valorar porque nuevamente volvió a una normalidad, ¿no? Ahora, la pandemia nos ha servido también para sincerar burbujas financieras. Ha habido ciertos lugares habitacionales, terrenos y demás, que eran una burbuja, o sea, estaban sobreestimados por la demanda, pero en la realidad nunca llegaban a costar tanto. Por medio de la pandemia se está sincerando.
más no está bajando el valor. En algunos casos de pandemia bajó el valor, pero digo, fue temporalmente y son los daños atípicos que se les menciona. Muy bien, entonces vamos a leer el comentario y dice, la empresa Ceres tiene una oficina administrativa cuyo costo fue de 60,000. Se estima una vida útil de 20 años con un valor de 30,000. El año 5 se procede a un revalúo según el informe del perito. El nuevo valor asignado es 55,000 y una construcción de estas características, pero nueva, está en 65,000. El valor del terreno histórico es de 10,000 y el revaluado en 5 años es de 12,000. Bueno, aquí tenemos todas las concepciones. Entonces, vamos con la aplicación. Y vamos justamente desde el reconocimiento inicial, ¿no? Nosotros tenemos un terreno que tiene un valor de, si compramos en 60 y sabemos que 10 costó el terreno, por ende, bueno, el terreno es 10,000 y por ende el edificio será de 50,000. El valor total, por supuesto, son los 60,000 que nos dice nuestro enunciado. Muy bien, podemos iniciar inclusive con el registro contable, ¿no? Podemos hacerle grupo, detalle, debe, a ver. Listo, entonces tenemos un grupo de activo que le llamamos terreno, que es por los 10,000. Tenemos un grupo de activo que le denominamos edificio, que es por los 50,000. Y podemos generar una cuenta de pasivo, que sería cuentas por pagar por la sumatoria de estos dos. Perfecto. Entonces, en este momento, nosotros automáticamente hemos registrado. Una vez que se registró, empezamos con el cálculo de la depreciación. Vamos a coger un modelo que tengamos en cualquiera de estos. Déjenme ver. Ah, aquí puede ser este. Le podemos poner cálculo de la depreciación. Y muy bien. Obviamente el terreno no se deprecia, pero sí vamos a depreciar el edificio. ¿Cuánto es el valor residual? El valor residual dicen que es 30,000. Si asumimos que 10,000 vale el terreno, podremos decir que de la edificación el valor residual es 20,000. ¿Cuántos años? Nosotros nos vamos acá y dice que es 20 años. Y de esta manera nosotros ya tenemos una depreciación anual. Construimos nuestra tabla de amortización, ¿no?
y calculamos los 20 años. Determinamos el costo histórico. Determinamos nuestra depreciación. La depreciación acumulada y obviamente el valor en libros. El año siguiente, de igual manera, la depreciación, pero la acumulada ya se empieza a capitalizar. Y esto aplicamos para los 20 años y nos debería quedar al final el valor residual de los 20,000. Listo, entonces aquí tenemos la descripción de qué sucede cuando inicia toda esta situación. Podríamos contabilizar el gasto de depreciación solo como para tener una idea. ¿Qué sería? Gasto de depreciación por el valor de los 1,500 contra depreciación acumulada de edificios por los 1,500. Listo. Entonces, hasta aquí no es más que el valor residual. Sí, pero acuérdate que es 20,000, mi estimado Harry, 20,000 de la edificación y 10,000 del terreno. Recuérdate que cuando nosotros estábamos hablando, hablábamos de una sola unidad, ¿no? Que era 60,000 entre terreno y edificio. Entonces estamos asumiendo que 10,000 corresponde al terreno y 20,000 corresponde a la edificación. En total, 20 más 10 nos dan los 30. Listo. No sé, Andrea, me escribes si quieres hablar porque veo que levantaste el brazo, no sé, la mano, perdón. Si quieres, dime en el chat y te doy la palabra, ¿de acuerdo? Ah, no entiendo. A ver, nos vamos por acá arriba. Estos son los costos. Aquí podemos tener costo histórico. Aquí puedo poner valor residual. Y aquí puedo poner monto depreciable. No, no es 60,000. Si lees bien, compra toda la oficina administrativa en 60,000 y el terreno histórico es 10,000. Le incluye dentro de la compra los 10,000. Esa era la diferencia. Entonces estamos estimando que los 10,000 quedan como terreno y obviamente 20,000 quedan como valor residual de la edificación, que si le sumamos nos dan los 30,000. Y el monto depreciable obviamente sería la diferencia entre los dos. Sí, solamente de pronto se necesitó clarificar un poco más en el enunciado para que quede un poco más claro, mi estimada Araceli también. Entonces, por eso es lo que les ponía 10, 50 que me dan los 60. Hubiese sido distinto si le he puesto aquí 60, el valor residual 30, bueno, hubiese sido otra situación. Pero en base a lo que yo les acabo de considerar, esto era la situación. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos, por favor, ahora sí pongan mucha atención que vamos a la parte medular de esto, ¿no? Le vamos a hacer la medición posterior por revalúo. Que justamente esto vamos a encontrar en el párrafo 36 de la NIC 16. ¿Por qué el terreno? No, a ver, el terreno no es que tenga valor residual, sino el terreno como no se deprecia, su mismo valor se constituye en su valor residual. Simplemente esa es la interpretación, mi estimada Harry. O sea, no tendría un valor residual porque al no depreciarse, su valor sigue siendo el mismo. No tiene afectación, salvo que se revalúe, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Pero si tú tienes un terreno en 10,000, históricamente, si utilizas tú el costo histórico, siempre será en 10,000. Nunca va a bajar, ¿no? Ahora, hay una situación. El terreno tal vez no se deprecia, pero sí podrá sufrir efectos de deterioro, que es otro tema que también podríamos tratar en algún momento.
Muy bien. Entonces, tenemos aquí la medición posterior del revalúo, que es el párrafo 36. Y debemos entender que existen dos métodos, ¿no? El método A, que vamos a poner acá abajo, el método B. La norma nos dice que nos da dos métodos, pero cuando empezamos a indagar un poco la composición, en realidad tenemos tres métodos, el A1, el A2 y el B1. ¿Cuál es el A1? El A1 es un ajuste congruente con la revaluación. Y el A2 es la reexpresión proporcional. Mientras el B1 es la eliminación de la depreciación acumulada. Esto es lo que debemos tener claro. Entonces tenemos nosotros dos métodos. La norma va en los párrafos de la norma van a encontrar ustedes dos métodos. La diferencia es que el método A se divide en dos contextos, en dos interpretaciones o en dos métodos de utilizar. Primero, un ajuste congruente con la revaluación y la segunda, una reexpresión proporcional, que yo justamente les mencioné en la anterior clase, que es algo un poco complejo porque en el año 2012 ya se mencionó que la reexpresión proporcional no refleja el espíritu de la aplicación del revalúo. Pero, tal como les mencioné, no a ningún momento le prohibieron, o sea, simplemente dijeron que no se reflejaban. Es algo un poco extraño porque generalmente cuando el IASB emite sus interpretaciones o una aclaración, una norma, dice se prohíbe, se elimina y en este caso se sigue manteniendo. Entonces dice, en otras palabras, dice, no es lo mejor. Eso podría ser la interpretación. Pero muy bien, vamos a entender por qué dice esta situación. Entonces vamos con el método A1. Que es reexpresar en referencia a información de mercado del año 5. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la primera parte. ¿Cómo deberíamos nosotros expresar en base a la información de mercado? Y aquí empiezan a ver un poco los conflictos. ¿Qué información me debería proporcionar el perito? Aquí viene la pregunta de información. Muchas veces creemos que el perito nos debe dar el valor actual, el mejor valor actual de uso y demás del bien, pero no, muchas veces dentro de la normatividad nos exige que nos dé un costo de reposición. Entonces, muchas veces nosotros encontramos que hay el costo de reposición en los informes de los peritos, pero no sabemos cómo utilizarlo. Entonces, aquí va la primera parte. Entonces, nosotros tenemos primero un detalle, después vamos a tener el valor en libros, después vamos a tener el informe del perito, y finalmente vamos a tener los ajustes. Y aquí empezamos. El terreno. Muy bien. El valor que teníamos del libro es 10,000. ¿Cuánto me dice el perito? El perito me dice que ahora vale 12,000. Perfecto. Entonces tenemos nuestra primera información, ¿no? Y obviamente, en este momento, tenemos una diferencia de ajuste que es el valor que te da el perito con el valor que tengo en libros. Pero recuerden, este es el valor que nos da el perito. Luego tenemos, darle un poco de forma, por favor. Luego tenemos ya el valor del edificio. Y también vamos a tener la depreciación acumulada de edificio.
y tenemos justamente el valor neto del edificio. Y empezamos, ¿no? ¿Cuánto cuesta el edificio? El edificio sabemos que cuesta 50,000. ¿Cuánto es la depreciación que tenemos acumulada del edificio? Nos vamos al año 5 y en el año 5 tenemos 7,500. Vamos a ponerle un color para saber que estamos obteniendo la información de aquí. Muy bien. Por ende, el valor neto del edificio es 42,500. Listo. ¿Qué me dice ahora el perito que cuesta el edificio? Me dice actualmente el edificio, la construcción, no, solo el edificio, no está hablando del terreno, cuesta 65 y 12 el terreno. Entonces dice que 65 costaría una nueva de estas características y el informe del perito, el valor asignado es 55. Entonces nos vamos acá. Si yo construyo nuevamente, ¿cuánto tendría que invertir según el perito? Costo de reposición, 65,000. Si yo en este momento le quiero vender, ¿cuánto es el valor? 55,000. Por ende, ¿cuánto es la depreciación? La diferencia. Nuevamente recuerden, este valor es el que nos da, estos dos valores nos da el perito. Y de esta manera, justamente, nacen los ajustes, ¿no? Y nacieron los ajustes por el primer método, que es en referencia a información de mercado, pero tanto del valor en costos de reposición como el valor actual de mercado. ¿Qué nos tocaría ahora? Simplemente contabilizarle, ¿no? Vamos a copiar nuestro formato. Y empezamos, ¿no? Vamos a tener un activo. Mi recomendación generalmente es no unir, o sea, respetar el valor histórico del terreno y crear una nueva cuenta dentro del grupo que se llama revaluación de terreno. ¿Por qué valor? Por el valor que acabamos de revisar. Y también revaluación de edificio. Esto sobre todo lo utilizamos para llevar un control tributario, para que nunca deprecies más de lo que te costó. Si unificas vas a tener más controles extracontables. Y esta es la utilización de lo que habíamos mencionado, que le llamamos cuentas regulatorias. Al mismo tiempo, también la depreciación va a tener que aumentar, ¿no? Tenemos la depreciación por revaluación de edificios y va a aumentar por 2,500. ¿Y cuál es la contrapartida? La contrapartida siempre será ORI. ¿Qué será? ORI por revaluación de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué valor? $14,500. Y esto sería el primer método, pero en el primer método vas a tener que obtener esta información que no es muy común a veces. El costo de reposición. Como les digo, hay de todos, evaluadores hay de todo tipo y hay algunos que te dan un tipo de información, otros te dan otro tipo de información, pero a veces, no lo voy a poner así para que no se vea tan eso. Esto es lo que a veces, esa falta de información, a veces no me permite utilizar este método, pero es lo más razonable porque te dicen cuánto te costaría ahora volver a construir y cuánto sería justamente el valor del edificio en las condiciones actuales, ¿no? Muy bien, entonces esto es el primer elemento. Ahora nos vamos a ir al segundo elemento, el A2, que es reexpresión proporcional, también en el año 5.
Y esto vamos a tratar de analizar que efectivamente cambia un poco y vamos a encontrar por qué el IASB dijo que no era el criterio. En este ejemplo, la vida útil del edificio también aumentaría. No necesariamente, Victoria, o sea, no estamos llegando a ese punto porque recuérdate que es otro elemento. Una cosa es la revaluación y otra cosa es establecer las estimaciones anuales de vida útil y valor residual. O sea, no necesariamente porque el terreno subió de precio va a durar más tiempo, porque no es una mejora. Simplemente están diciendo la casa que valía 100 ahora vale 120, pero la casa va a seguir durando los 20 años o ya depende del criterio de estimación, pero no mezclemos, revaluación no tiene relación con la estimación. ¿De acuerdo, Victoria? Sigamos. Entonces, cuando hacemos nuestro segundo, la expresión proporcional, vamos a utilizar este mismo formato. Y la expresión proporcional, en cambio, es cuando yo no tengo esta información del perito. Yo no tengo la información del costo de reposición o no la quiero utilizar. O sea, son métodos que habría que analizar. Entonces, nosotros volvemos nuevamente al tema. Tenemos 50,000, tenemos 7,500 de depreciación y tengo 55,000. En este caso, miren que no hay problema, pero en este otro sí. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros sacamos un factor dividiendo el nuevo valor con el anterior valor y nos da un factor de aplicación. Y este factor le vamos a aplicar tanto al activo como a la depreciación. Tomamos $50,000 por este valor, 7,000 por este factor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? No disponemos del valor de recuperación, pero sí del valor actual. Entonces, ¿qué es lo que dice? Divida cuánto es del valor actual para lo que tú tenías en libros y en este momento te sale este factor. Y el factor le aplicas tanto al edificio como a la depreciación. Una consulta, los 12,000 y los 55,000 del perito, ¿cómo se denominaba? Es el valor razonable, es el valor, es decir, los 50,000, 5,000 son el valor razonable en condiciones actuales, ¿no? Depende mucho de la terminología de los peritos. La verdad, en muchos informes hay distinta situación. A veces le ponen avalúo comercial, a costo de oportunidad, o sea, hay distintos conceptos. Por eso muchas veces lo que yo le pido a los peritos cuando hacen ese trabajo es, defíname cuál es la línea que consideramos el valor razonable en el que se pueda vender con una amplitud de compradores y vendedores, porque no estamos hablando de un costo de oportunidad. Entonces, a veces nos confundimos un poco en el léxico, pero lo que tratamos de ver es cuánto es el valor que efectivamente debería serlo. Entonces, como ustedes ven, esto es el proceso, este es el proceso para ser aparentemente simple. Pero, ¿cuál es el problema? Imaginémonos que esto es 47,000 de depreciación. Solo para que vean, ¿no? Le voy a poner. Miren qué locura va a parecer. ¿Se dieron cuenta qué pasó con los valores? O sea, sí llego a los 55,000, pero el método del factor me dice, como le depreciaste tan rápido, yo tengo que aumentar 18 veces tanto el edificio como la depreciación. Y viene, ¿el edificio de 50,000 vale $1,000,000? No. Ni la depreciación de 47,000 es 861, no. ¿Por qué? Porque cuando se da esta situación, nace de un error contable. Porque no puede ser una dispersión tan grande de que yo tenga 3,000 y el valorador me diga 55. Pero se da esto, por supuesto, cuando utilizamos a veces los factores de depreciación tributaria, pone del vehículo a los 5 años y en el 5 años ya te va a quedar cero, te dejan $1. El momento que trae el valor razonable es una locura aplicar la expresión proporcional. Y por eso el IASB dijo que esto no representa el espíritu de lo que se quiere hacer, pero te lo permite. Porque si tú has manejado de una manera adecuada, mira que la dispersión no es tan descabellada. De 65 a 64 va por ahí. O sea, quiere decir que el método de depreciación fue bastante adecuado.
Espero que haya quedado claro por qué es la que no se recomienda, ¿de acuerdo? Dice, luego del revalúo y realizar el ajuste en ORI, debo recalcular la tabla de depreciación del modelo A, recalcular. No, ya vamos por partes, o sea, todo tenemos que hacerlo. Por supuesto, tienes que hacer un nuevo cálculo de depreciación, porque si tienes un nuevo valor, vas a tener una nueva depreciación. Eso es totalmente ineludible, mi estimado Jorge. ¿Alguien tenía levantado la mano? Tengo dos personas, Andrea y Luis. ¿Quieren escribir o quieren hablar? Por favor, me escriben y ahí les doy las palabras. Sí, ya vamos al método B, Harry. Acuérdate que nosotros estamos viendo que había ajuste congruente con la revaluación, ajuste de reexpresión proporcional, y tenemos el método B, que es el que me mencionas, que es la eliminación de depreciación acumulada. Hablar es más sencillo, me dice mi estimado. A ver, ya te permito. Déjame darte. Listo, Luis. Coméntenos. Tienes ahorita ya micrófono. Aló, buenas noches. Sí, Luis, cuéntanos. Una consulta. Bueno, normalmente los peritos por acá, por nuestro barrio, determinan tres valores. El valor de reposición, el valor de mercado, ¿no es cierto? Y el valor realizable. ¿Ya? Normalmente entendía de que se tomaba el valor comercial, pero ahora veo que usted toma la diferencia entre el valor realizable y el valor... No, mi amigo. Aquí en esto estamos clarificando que los 65,000 no es del valor realizable, sino es del costo de reposición del artículo nuevo. Ya, ahí vamos. ¿Por qué el costo de reposición y no el valor de mercado del bien? Porque primero tenemos que comparar cuánto te costó históricamente y cuánto te costaría ahora. Es una comparación simplemente. Si tú construiste hace 10 años, te costó 50. Si construyes el mismo edificio ahora, ¿cuánto te costará? 65. Para que tú justamente tengas información de los mercados, tanto del mercado inicial como del mercado actual. Esa es la lógica de lo que busca la norma. ¿Sí te quedó un poco claro, mi estimado Luis? Bueno, la verdad que es nuevo esto aquí. He estado en muchos eventos académicos y primera vez que escucho esto, ¿no? Pero bueno, estamos para aprender, ¿no? Siempre se aprende. Claro, sí. Ahora, en la práctica, el que más lo utilizan es el método B. Eso es en la práctica el que casi todo el mundo lo utiliza, porque aquí se tienden a complicar un poco, y es verdad, porque muchas veces dicen lo que dices del valor realizable, el costo de oportunidad, el valor de negociación. Entonces a veces yo me pongo espíritu, yo necesito saber cuál es el valor de libre negociación. O sea, el valor en el que hay oferentes y hay demandantes que cumplan los conceptos de la NIP 13 de un mercado activo. Entonces, ahí es lo que muchas veces yo solicito que aclaren para poder definirlos. Yo generalmente no interpreto lo que se supone que deberíamos interpretar, sino yo siempre pido que me hagan la aclaración de que señalen cuál es el valor a concederlo. Listo, vamos a continuar con el método B. Permíteme un ratito. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que pasa? Se hace prácticamente un procedimiento muy similar. Ustedes den cuenta que el ajuste neto, ¿de cuánto era? De 14,500. Vamos a ver ahora la contabilización de este registro en base a este segundo método, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la revaluación del terreno, que no tenemos nada que hacer, que es 2,000, que tenemos la revaluación de edificios, que es 14,000, y tenemos justamente la revaluación, la depreciación de la revaluación del edificio, que es justamente por 2,205. Y a la larga, el ORI, en los dos casos, sigue siendo el mismo, no varía. Lo que varía son los componentes que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, a la larga, el primero, el A1, es alineado totalmente al concepto de valor razonable. O sea, ¿cuál es el valor razonable de que yo voy a obtener en una venta
y cuál es el valor razonable que yo debería desembolsar si quiero construir nuevamente. Esto del edificio es muy importante. Por ejemplo, actualmente en Petroecuador y en SELEC hay una situación. Nosotros nunca consideramos estos valores de acá para asegurar los bienes. Nosotros consideramos siempre el valor de reposición. No me importa los valores netos y demás para seguros. ¿Por qué? Porque en seguros, cuando vas a comprar algo, tienes que hacerle que te repongan. No, generalmente nunca vas a encontrar una turbina de 10 años de uso. Entonces, todo se asegura a su valor, a su costo de reposición. Entonces, recuerden que en seguros utilizan esta situación. Muy bien, vamos a continuar, ¿no? No, mi estimado Harry, porque primero va a otros resultados integrales y cuando se cierra el periodo y ese resultado integral se reclasifica al patrimonio, se reclasifica en resultados del periodo y superávit. Nunca va directamente a una cuenta patrimonial de superávit. Acuérdate que nació el ORI por esa situación, o sea, el ORI nació porque cuando estaban discutiendo sobre qué hacer con la revaluación, fue un tema muy candente en el que parte del board del IASBI decía, no, es parte del resultado, y otros decían, no, es parte del patrimonio, y estaban en ese conflicto, y muchos decían, pero si es parte del patrimonio, te vas en contra del marco conceptual, porque el marco conceptual te dice que el patrimonio solo aumenta por ganancias o por la pérdida del ejercicio, o sea, aumenta cuando hay aportes de los socios o cuando hay ganancia, y disminuye cuando hay distribución de utilidades o hay pérdida. Entonces entraban en conflicto. Entonces por eso se inventaron. El ORI es un invento del IASBI en el que dice, vamos a poner un apéndice, vamos a crear vamos a integrar al estado de resultados una parte, y por eso le llaman estado de resultados integrales u otros resultados integrales. ¿Por qué? Porque se integran al balance total. Entonces, tú al balance tienes ingresos, gastos, la utilidad, que es la tributaria en nuestro país, más menos, y ahí empiezan los otros resultados integrales, te da la utilidad del ejercicio. Y esa utilidad del ejercicio es la que se transforma en la utilidad del ejercicio y superávit cuando ya pasa al patrimonio una vez que se liquida el estado de resultados. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestro segundo caso, que es la restauración proporcional, y vimos por qué no era tan conveniente aplicar este criterio. Ahora nos vamos al método B, que es el más utilizado por todos, porque es el más fácil, que es la eliminación de la depreciación acumulada también para el año 5. Entonces aquí nosotros aplicamos, copiemos en nuestro mismo formato. Listo, tengo el terreno, tengo el valor del edificio, tengo la depreciación acumulada del edificio y tengo el valor del perito, ¿no? Pero nuevamente aquí solo considero también el nuevo valor que me da el perito. Y empezamos. ¿Cuánto es la diferencia que existe entre el valor que tengo yo y el que me da el perito? Sacamos la diferencia. Y aparentemente, ¿cuánto es lo que aparentemente debería disminuir la depreciación? Debería disminuir 7,500. Porque esta diferencia es por medio de la eliminación de la depreciación. Si estuviésemos con más años, que la depreciación sea 20, no hay ningún problema, porque 20 menos 12 me queda el valor. Pero ahora, lo que tengo que revertir es más grande que la depreciación. Entonces, primero nosotros eliminamos toda la depreciación, y automáticamente la diferencia le consideramos como un revalúo. Entonces, ¿qué hago aquí? Le voy a poner menos 7,500
o bueno, más para que se neteen, y me queden 0, y le voy a tener que sacar la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre los 12.500 y los 7.500? Son 5.000. Muy bien, estos 5.000 yo les tengo que ajustar como un revalúo. Si sumamos los dos nos dan los 12.500. Y esto sería revaluación de edificio. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo quedaría nuestro registro contable? El terreno, como siempre, aumenta a los 2.000. No tenemos nada que hacer. La revaluación del edificio va a ser por 5.000. La depreciación del edificio va a estar con signo débito la cantidad de 7.500. Y el ORI, si nosotros le hacemos la sumatoria, llegamos a los mismos 14.500. Entonces, este es el método más sencillo y aquí le pusimos del aspecto un poco más complicado cuando el monto de revalúo excede la depreciación. Pero si el monto de revalúo era, ¿qué les digo? Pongamos otro valor, 6.000. Simplemente tendría que hacer una diferencia entre este y esto, los 1.500 y se acabó. Por eso es el método más sencillo, porque es la diferencia que existe entre la depreciación, eliminar la depreciación acumulada y generar la nueva depreciación. Muchos hacen el proceso así como decir más complejo, ¿no? Bueno, no complejo, sino es un procedimiento. Primero eliminan todos los 7.500 y después le asignan la nueva depreciación, pero nos da totalmente igual. Y en este momento tenemos justamente ya los 14.500 que se constituyen en el ORI, que como ustedes ven, en los tres mecanismos siempre llegamos al mismo ORI. No hay ninguna diferencia, sino la presentación. Y el neteo, que es lo importante, no afecta. Ya vamos a ver ahorita cómo quedaría el estado financiero para que tengamos una idea mucho más clara de esta presentación. Entonces, al final, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro estado de situación financiera? Vamos a crear solo desde propiedad, planta y equipo. Y aquí vamos a tener los grupos, ¿no? Nosotros vamos a tener un grupo dentro de... Recuerden que el nivel 3 es propiedad, planta y equipo. O sea, para hacerle un poquito más claro, sería algo así. Vamos a ponerle activo, nivel 1. Activo corriente, nivel 2. Hasta el nivel 3 nos pide el ANIC 1 la información, pero nosotros generalmente ya tenemos un nivel 4, que va a ser en este caso, por ejemplo, terrenos. Y dentro de terrenos yo creo todas las cuentas, que puede ser terreno, costo histórico, y terreno, revaluación. Y de igual manera nos va a pasar en edificios. Vamos a tener edificios. Y de igual manera yo siempre les recomiendo todas las cuentas globales, grupales o de mayores en mayúsculas y las cuentas de utilización o auxiliares en minúsculas. De esa manera no es más fácil identificarles. Entonces vamos a tener edificios, costo histórico, edificios, revaluación. Vamos a tener depreciación acumulada de edificios y vamos a tener depreciación
acumulada por revaluación de edificios. Muy bien, entonces vamos a darle la forma, ¿no? Tenemos costo del terreno, los 10,000. Valor de la revaluación, 2,000. El momento en el que yo sincero estos dos valores, automáticamente me dan los 12,000. ¿Qué va a pasar abajo en edificios? En edificios voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es el costo? A mí me interesa mucho el costo porque tributariamente es lo que me va a controlar el SRI. El costo es 50,000. ¿Cuánto es la revaluación que tenemos de edificios? Aquí tenemos 5,000. ¿Cuánto es la depreciación acumulada que teníamos? Tenemos 7,500. Tengo la depreciación por revaluación, que es los otros 7,500. Y para mí es importantísimo llevar un control de estos dos ítems. Nunca la depreciación del edificio puede ser mayor a su costo. Este es un indicador tributario que no falla, porque cuando le llevamos así, yo nunca puedo depreciar 52 si mi costo fue 50, porque el momento en el que llego a los 50, empiezo a liberar este positivo de acá. A la larga, el momento en el que nosotros realizamos esto, tenemos los 55,000, que es el valor que nos da el perito. E inclusive, de aquí, cuando se ve impuestos diferidos, es mucho más sencillo calcular el impuesto diferido por líneas. ¿Qué pasa con el estado de resultados integral? Dentro del estado de resultados integral, nosotros vamos a tener ingresos, vamos a tener gastos. ¿Ingresos por qué valor? Bueno, pongamos 540,000. Gastos, pongamos por 420,000. ¿Ya? Utilidad del ejercicio. Tenemos 120,000. Ahora, a esta utilidad, hasta aquí va la parte tributaria y a veces tú vas a tener que hasta aquí jugar la parte tributaria, hasta aquí va tu formulario 101 en Ecuador. Pero aquí es lo que aumentamos los otros resultados integrales. ¿Por qué valor tengo que aumentarle? Tengo que aumentarle por los 9,500. A ver, ¿qué valor tenemos? 14,500. ¿Cuánto sería mi utilidad real, ¿no? Sería la utilidad neta del ejercicio. $134,000. Entonces, y aquí sabes que actualmente hay una discusión un poco grande, ¿no? Que cuál es la utilidad contable para el 15%. Y es un tema muy complejo porque ni el SRI ni la superintendencia están facultados para determinar la base del cálculo del 15%, sino es el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la utilidad contable? Esta es la utilidad contable. De eso se debería calcular, pero verdaderamente hay N cantidad de interpretaciones, ni siquiera las Big Four se han puesto de acuerdo en esa situación, porque algunas consideran que el incremento agrícola debe formar parte del 15%, otros piensan que no. Lastimosamente, a ningún momento se ha establecido un mecanismo para poder abarcar toda esta situación del 15% en Ecuador, ¿no? En el resto de países no tienen esta situación. Entonces, vamos a hacer inicialmente el cierre del ejercicio, ¿no? El cierre del ejercicio contable para poder definirlo. ¿Cómo sería el cierre del ejercicio contable?
Vamos a hacer, mi estimado Luis, todo el proceso para que le veas. Hasta ahí tenemos estado de resultado integral. El resultado no muere con los 120, muere en los 134. Pero ya me toca hacer lo que hace el sistema contable, ¿no? Que es el cierre del periodo. Vamos a simular el cierre del periodo. Entonces, los ingresos le vamos a cerrar al debe. ¿Por qué valor? Por los 540,000. Los gastos vamos a cerrar al haber por el valor de 420,000. Vamos a cerrar el ORI. El ORI por revaluación le cerramos por los 14,500, como es ingresos al debe. Contra, y ahora sí vamos las cuentas. La cuenta de patrimonio. Utilidad del ejercicio. Por el valor sin el ORI. Y contra el patrimonio. Superávit. Por revaluación. Por los 14,500. Entonces, miren que en este momento es lo que se aclara. Este ORI desaparece del estado de resultados, pero en el patrimonio no se acumula en la utilidad del ejercicio. Esto en normas completas. Aquí te pongo un ojo. En pymes se permite reconocer como utilidad operacional. Pagas de impuestos, puede distribuir inclusive utilidades. Eso es una situación bastante delicada que si ustedes ven los fundamentos de conclusiones de la revaluación, justamente mencionan que dada la simplificación de la NIP para pymes, podría la gerencia determinar que los resultados de revaluación vaya a resultados operacionales. Entonces yo le mando resultados operacionales, pago el impuesto a la renta y puedo distribuirlo. En cambio, si yo le mando por las normas completas a ORI, no puedo distribuir a los accionistas. Eso es un contexto, ¿no? Para lo que lo tengan clara. Y vamos a terminar, bueno, no terminar, ¿no? Pero vamos a terminar este ejercicio imaginándonos que se vende la edificación. Vamos a poner que el 1 de enero del año 2016 se vende la edificación en 85,000. Muy bien, entonces aquí sí nos toca hacer un pequeño champús, ¿no? Porque tenemos que cerrar todo. Y vamos a empezar a tratar de determinarlo. Primero, yo voy a recibir efectivo. ¿Tienen alguna pregunta? Una consulta. ¿En pymes es opcional o es obligación ajustar la hora? No, como te digo, déjame ver, no sé con quién hablo. Cristian, en pymes no, le vas a tener que buscar en fundamentos, porque en la parte de la norma no te aparece, pero en los fundamentos es totalmente claro y en la discusión lo ratifican, que sí puedes, es optativo mandarle a ORI o es optativo mandarle al resultado del ejercicio. Sobre todo esto como te digo, en ciertos lugares sí causó un poco de remesón. Inclusive la primera vez que me hicieron una consulta no había visto tanto esa parte y me causó bastante, fue muy extraño ver que le pongan la revaluación en el ORI y me dijeron que la norma lo permite y ahí a investigar, efectivamente sí lo permite. Te recomiendo que veas la parte B y en la parte B de los fundamentos de conclusiones vas a poder encontrar que el análisis que realiza el board en el que sí permite esta situación, tal como ¿cómo se llama? La variación actuarial que iba al ORI también puede mandarse resultados en pymes. Entonces, son algunos tips que debemos tener en pymes. Muy bien, entonces tenemos el efectivo que dice que vendemos en 85,000. ¿Qué más? Cerramos la depreciación
acumulada de edificios. ¿Por qué valor? Por los 7.500. Bueno, lo voy a poner como, pero eso sí, no. Perfecto. Y empezamos a cerrar, ¿qué cosas? Empezamos a cerrar terreno. Terreno, ¿por cuánto le cierro? Les cierro los terrenos por los 10.000. Le cierro el terreno de revaluación por los 2.000. Le cierro el edificio por los 50.000. Le cierro la revaluación de edificios por los 7.000. Y en este momento nosotros sumamos este lado versus el otro lado. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una ganancia en venta de activos fijos por la diferencia entre los dos. 18.000. Miren, en este momento hemos cerrado todo como está contablemente. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el superávit de los 14.500? Tenemos que hacer un asiento adicional en el que transferimos, y esto es una cosa muy interesante que verán con José Luis Romero, que hay muchas cuentas que no pasan por resultados, sino se enjuagan patrimonialmente. Cierro el ORI de superávit de revaluación. ¿Por qué valor? Por los 14.500 contra, este es de patrimonio, ¿no? Es la cuenta que se nos quedó ahí en patrimonio. Contra el patrimonio de utilidad del ejercicio. O sea, aumenta directamente la utilidad del ejercicio por los 14.500. Y de esa manera desaparece el superávit cuando ya he vendido el activo en sí. Y se aumenta la utilidad del ejercicio. Ojo, no es que aumenta acá en la ganancia, sino se compensa patrimonialmente. No, es que acuérdate que tenemos dos, ¿no? Porque la depreciación del edificio estaba con saldo, mi estimado Harry. La depreciación del edificio estaba saldo haber, se cierra al debe. Pero la depreciación acumulada por revaluación está saldo debe, que se debe cerrar al haber. Sí, acuérdate que aquí las cuentas regulatorias no responden a las naturalezas, son cuentas que se utilizan para facilitar el manejo de la cuenta global. Y por eso es lo que habíamos visto esta situación. 50 más 5, 7.500 que resta y 7.500 que suma. Si neteamos entre las dos, la depreciación, ¿cuánto es? 0. Si yo quisiera crear un nivel más, le podría poner costo de edificios 55, depreciación de edificios 0. Solamente como para que podamos verlo. Muy bien, mis queridos amigos, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Como ustedes ven, sí tiene su cierto grado de complejidad. Y desde aquí estableces la nueva estimación
de valor razonable o de tiempo de vida para poder definir la nueva depreciación. El revalúo no afecta directamente las estimaciones, lo que afecta es el número de la estimación. Para poder determinar, mi estimada Talía, vamos a hacerle un bosquejo para que veas más o menos cómo sería. Aquí tengo edificios. Sí, o sea, el resultado acumulado es el resultado del ejercicio, o sea, el término, Luis, resultados acumulados, no hay el término resultados del ejercicio, resultados acumulados comprende resultados de esto contra resultados acumulados de demás, o sea, no hay dos líneas para eso. Dice, la depreciación después de la evaluación tendría que calcular otra vez. A ver, te voy a indicar cuál es mi mecanismo de depreciación. Yo tengo edificios, ¿no? Te voy a poner aquí el edificio antes que nos pase todo. 50,000. La revaluación del edificio. Tengo 5,000. Ya, después tengo depreciación acumulada. Más 7,500. Y aquí tengo depreciación por revaluación con signo positivo, 7,500. ¿Cuánto me da en total? Vamos a ponerle los 55, que es del año 1. Vamos a ponerle años, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Por asuntos de practicidad, yo voy a depreciar 5,000 cada año, por poner un valor, ¿no? Para no hacerle tan extensa la tabla. Entonces yo tengo aquí los mismos 5 y aquí siempre yo afectaría personalmente la depreciación acumulada, menos 12,500, y aquí le sigo manteniendo. ¿Qué sería esto? Menos 5,000. Y así le sigo aplicando todos los años hasta este momento. Yo no puedo depreciar más de mi costo. Entonces aquí, ¿cuánto sería el tope? Solo sería 2,500. Y acá le empezaría a disminuir los 2,500. En el otro año me quedaría esto y esto menos 5,000 y quedó totalmente depreciado. Toda esta depreciación, toda esta línea de depreciación de aquí es un gasto deducible tributariamente. Y cuando empiece a liberar este gasto de por acá, ya no es deducible tributariamente. El mismo caso, pero que el terreno del perito estimó en 8,000, es un deterioro. El momento en el que hay esto, no hay en ningún momento revaluación, sino se considera un deterioro puro. De los 10,000 baja a los 8,000, va como el estado de resultados como deterioro, mi estimado Luis. La baja del superávit por revalúo se da el momento de la venta en el caso de que se venda, o puedo bajar proporcionalmente. Exactamente, Cristian, tienes las dos alternativas. Generalmente es primero cuando ya se enajena, cuando se vende el bien, pero también la norma te permite de que la depreciación que has utilizado no es obligatorio, podrías revertirle para sincerar el estado de resultados. También te da esa opción la normatividad. No se puede netear con la cuenta ORI porque son distintas clases. No puedes netear una pérdida de un activo con otra ganancia de otro activo. Entonces, una cosa es la segunda revaluación. O sea, yo tenía de 10, subo a 12. Y el otro año me dicen baja a 11. En ese momento no va a deterioro, sino ahí sí hay una reversión del ORI. Pero si yo la primera vez compré en 10 y ahora el perito me dice que vale 8, es simplemente un deterioro del activo fijo. Perfectos. Entonces, muy bien, algunas tal vez para tenerles un poquito más claro, vamos con algunos conceptos que nosotros debemos entender, sobre todo por la depreciación, ¿no? Y también por la interpretación de los tres métodos. Como ustedes pueden observar, todos los tres métodos nos conducen al mismo camino. Los 14,500, que es el ORI, y también el valor neto,
si nosotros neteamos los valores de terrenos y edificios, siempre vamos a llegar aquí a los 55, aquí vamos a llegar a los 55, o aquí vamos a llegar también a los 55 con el ajuste. O sea, cualquier método te llega al mismo camino, te presenta el valor razonable actual y te permite llevar un control. Ahora, la depreciación, tal como los habíamos mencionado, es una estructura. Muchos no utilizan una línea, sino las netean entre las dos y llevan extracontablemente un control para revelación. Pero personalmente a mí me gusta llevar de esta manera porque me tiene una bandera de control, una alerta de control para nunca depreciar más de mi costo. Entonces, en estos momentos que hicimos este ejercicio, esto no es la única manera, o sea, ustedes escogen la forma de depreciar. Pueden seguir depreciando, por ejemplo, ¿qué te digo? 500, 5.500 o 3.300, podrían depreciarlo tanto esta línea de la depreciación acumulada como la depreciación de revaluación. Se me cayó, no entendí, no entiendo. De los 7.500 y los 7.000. Sí, es una forma, como te digo, en muchos lados, mi estimado Harry, le ponen aquí 0. Pero si tú analizas por lógica, es mejor saber cuánto has depreciado ya tributariamente para evitar correr el riesgo de una depreciación mayor. Bueno, ya sabemos cómo funciona. Pero como les digo, la depreciación también depende de ustedes, pero aquí entra mucho la parte tributaria. La parte tributaria no te dice deprecie el 10, el 20%, sino te dice hasta el 20%. Yo creo que hasta porcentajes, ¿no? Hasta el 20%, por ejemplo, o hasta el 5%. Lo que quiere decir que tú puedes escoger 5, 4, 3. Entonces, tú puedes mandar como deducible cualquier valor que no exceda el tope que te dé la parte tributaria. Eso es lo que tenemos que siempre tratar de evaluar. Entonces, como les digo, no quiero que siempre ustedes, puede ser que un auditor, yo sí he tenido casos en el que a veces los auditores me dicen, no, es que a mí me tienen que depreciar los dos. Le digo, bueno, si usted quiere, yo le deprecio, pero la verdad, dígame en qué parte de la norma tributaria dice que debo hacer eso. No, la norma tributaria te dice hasta tal porcentaje. Pero si es así, yo distribuyo, sería 90 y 10% la depreciación. Y de esa manera yo distribuiría todos los meses y quedaría armónicamente. Pero estaría teniendo un problema, no estaría teniendo optimización tributaria, porque yo puedo descontarme un valor ahora permitido por la ley antes que en el futuro. Siempre me conviene descontarme ahora este valor tributariamente que descontarme al final. Eso sería, y creo que con eso terminamos el caso número 8, ¿no? Hay muchas cosas más, tal como ustedes las mencionan, los casos de qué pasa después si aumenta o se disminuye. Vamos a tratar de ver también en algún momento esas situaciones. Pero esto sería la estructura de la parte integral de la revaluación. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Sí, claro, el periodo de depreciación, mi estimada Talía, ya depende de la política de la entidad, y de lo que te permite la autoridad tributaria en tu país. En cada país es diferente. En ciertos países sí existe una limitación que dice, usted deprecie el 20%, no te dice hasta el 20%, sino el 20%. Entonces, en esos países van a tener generación de impuestos diferidos si no cumplen lo establecido directamente por la norma tributaria. En Ecuador cambia la situación. Entonces, cada jurisdicción es un poco distinta. Los daños establecidos pueden cambiar, mi querida Talía, porque yo te pongo un caso. Yo tengo un carro y digo que va a durar 20 años. Le compré en $30,000, por poner un número. El otro año me dicen, como van a poner un nuevo impuesto a los carros del exterior, ahora esos carros se pueden vender en 35,000. Listo, le revalúo a 35,000. ¿Aumenta la vida del vehículo porque le subí de precio? No, porque son dos condiciones totalmente independientes. O sea, la vida sigue siendo 20 años o 5 años o 10 años. Lo que sí va a cambiar es el monto depreciable, porque ahora tienes un nuevo monto más alto que depreciar.
ahí sí tienes la afectación de la depreciación. Espero que te haya quedado un poquito claro, mi querida Talía. Muy bien, entonces, si no hay otras preguntas, pasemos al caso número 10. Listo. ¿Y qué nos dice el caso número 10? El caso número 10 es un poco extenso, pero nos habla de otro tema, que es los factores de producción. La constructora Hernández, recuerden, ¿no? Hay mucho que ver aquí en la norma 16. Yo creo que inclusive en otros refuerzos vamos a seguir topando la norma 16, porque hay más temas que ver, muchos más temas, porque hablamos de depreciación, pero tenemos depreciación en línea recta, depreciación factores de producción, depreciación descendente, depreciación ascendente, todos esos son métodos legales. Pero a veces nos confundimos como qué aplicar o cuándo aplicar. Entonces, sí, hay muchos temas que enfoca la norma número 16, pero vamos a continuar con lo que teníamos previsto. Dice, la constructora Hernández adquirió una maquinaria procesadora de minerales. Tengo una pregunta aquí. Una consulta. Al momento de la venta del activo revaluado en el asiento final que afecta el patrimonio, ¿esta actividad sería solo a distribuir socios? Claro, una vez que pagues tu impuesto a la renta, le pagas a los socios. Pero eso tiene que satisfacer primero la norma tributaria de pago de impuesto a la renta. Porque ya sería, acuérdate que tenemos en Ecuador generación y reversión. Entonces, en ese momento va a aumentar tu utilidad y en ese momento satisface el pago de impuesto a la renta y es totalmente distribuible. Pero si no quieres aplicarle ORI, eres pyme y le mandas resultados, pagas del esto y le distribuyes a los socios. En mi concepto, tal vez porque yo tengo más criterios un poco latinos, porque en Latinoamérica tenemos un problema que los números no son analizados financieramente, sino son analizados tributariamente. Entonces, muchas veces en Europa dicen, pero si yo sé que no voy a vender o que no voy a poder realizar el terreno, ¿para qué lo vas a revaluar? Aquí lo revaluamos porque por apalancamiento, por tener más indicadores y demás. O sea, hay un análisis que no se lo realiza. Pero si tú puedes hacer eso y tienes flujo para pagar utilidades, en buena hora. Pero verdaderamente se convierte en una utilidad no realizada. Espero que te haya quedado un poco claro, mi querida María Belén, tu pregunta. Si no hay más preguntas, ahora sí continuamos con la lectura del ejercicio. Y dice, la constructora Hernández adquirió una maquinaria procesadora de minerales. El valor de la máquina fue de 15,000 y su instalación tiene un costo de 3,500. Se estima una vida útil de 400,000 unidades y al final de la misma deberá efectuarse remediación ambiental estimada en 20,000. Consideramos una tasa de endeudamiento del 14%. La remediación depende del número de unidades producidas, las mismas que se mantendrá uniformes en 100,000 anuales. Al final, el pago de remediación es de 9,000. Y miren que aquí hay una situación que ya habíamos trabajado en la última vez. La impracticabilidad. O sea, si yo le quito esta última parte de los 100,000, no puedo saber qué tiempo me voy a demorar en remediarlo, porque todo se va a seguir dando conforme se empieza a generar. Entonces, en estos cálculos aplicamos nuevamente los conceptos de la CINIP 1. Pero muy bien, aquí está un poco más digerible para entender todo el proceso de remediación de factores de producción, justamente cuando tenemos un pasivo variable como es el pasivo de la remediación ambiental. Muy bien, y vamos entonces a continuar, ¿no? Primero, como siempre, la normatividad. Y tenemos la NIC 16, por supuesto, remediación de factores de producción. Sección 17 sí lo permite, no hay ningún problema en aplicar factores de producción. Y la actividad sería prácticamente remediación de factores de producción. Muy bien, entonces arrancamos. 1, reconocimiento inicial.
Muy bien, y aquí vamos a tener entonces un detalle y valor. Entonces empezamos. ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos el primer elemento que es la maquinaria, que cuesta 15,000. Maquinaria que cuesta 15,000. Después, ¿qué tenemos? La instalación, que es de 3,500. Y tenemos la remediación. Pero, ¿podemos establecer la remediación? O sea, me dicen que la relación depende del número y se mantendrá uniforme de 100,000 anuales. Pero, ¿cómo sabemos? Pasó lo de la pandemia. O sea, ¿cómo puedo tener la certeza de medición sabiendo de que todavía no he generado las 100,000 unidades anuales? Desde ahí empiezan un poco los problemas. Entonces, vamos a dejarle sin valor de remediación y vamos a tener como total de reconocimiento inicial la sumatoria de estos dos elementos, que es 18,500. Listo. Nosotros, si le queremos contabilizar como para recordar los procedimientos que siempre estamos haciendo, recordamos que siempre nacemos con un activo en preparación. Porque si no, como les digo, siempre el problema es que si no utilizan así, compran la maquinaria, le deprecian desde que compraron la maquinaria cuando está la factura. Después hacen la instalación a los 2 meses y desde ahí empiezan a depreciarle la instalación. No, es un solo bien, no pueden tener dos componentes, sino es una mala interpretación del registro contable. Entonces tenemos aquí los 15,000, que podemos decir que es una cuenta por pagar. Listo. Que esto es por la compra de la maquinaria. Después, las instalaciones. Recuerden, instalaciones, medición inicial, no es el mismo concepto de mediciones en reconocimiento posterior. Eso ya lo habíamos analizado. 3,500. Otra cuenta es por pagar. Una vez que ya hemos cumplido esto, recién en este momento, el activo es un activo apto en el cual ya empieza a estar en condiciones de producción en calidad y cantidad, pero ojo, calidad y cantidad de especificaciones, más no cantidad y calidad de la gerencia. El último tema que vamos a ver es la mala interpretación de lo que es la definición de producción en calidad y cantidad. Entonces ahora sí ya tengo la maquinaria, que vendría a ser la sumatoria de estos dos valores. Contra activos en preparación. Listo, y con esto se nos acabó la primera historia de reconocimiento inicial. ¿Qué vamos ahora? Al cálculo de depreciación. La remediación, ¿por qué no se la tomó? Porque aquí es por factores de producción. Conforme tú produces, vas provisionando, porque tú no sabes cuánto vas a llegar a producir. Eso era la respuesta, estimado Luis. Muy bien, entonces vamos. Es como decir, haga una tabla de depreciación de unidades de producción. No puedes, porque nunca sabes cuánto vas a producir. Entonces, esa tabla se va creando conforme vas produciendo. Cálculo de la depreciación.
tenemos nuestro cálculo de la depreciación y empezamos, como siempre, el cálculo normal. ¿Dónde le tengo? Perdón, en el caso 9 debo tenerle esta. Y tenemos costo histórico, ya tenemos 18.500. No nos dice nada de valor residual, asumimos 0. Factores, no son años, sino ya son unidades. ¿Cuántas unidades? 400.000 unidades. Perdón. Por ende, valor por depreciación de cada unidad, 46.25. Eso vamos a ver, estimado Luis. Entonces tenemos hasta aquí este momento. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra tabla de amortización, ¿no? Entonces hacemos, perdón, nuestra tabla de depreciación. Tenemos para 4 años, porque estamos asumiendo que cada año se va a hacer 100.000. Estamos haciendo supuestos. Simplemente estamos haciendo supuestos. Costo histórico, 18.500. Aquí yo tengo que aumentar una columna que se llame unidades de producción. ¿Cuántas unidades producidas? Estamos hablando que vamos a producir 100.000 unidades. ¿Cuánto será la depreciación? Este valor por nuestro factor. Y después tenemos la misma situación, ¿no? Y tenemos nuestra tablita supuesta, pero como les digo, esta tabla es demasiado académica. Y yo no sé si el otro año voy a hacer 100.000, suponen que el otro año haga 120.000. Cambió, y aquí voy a tener que bajar en el último. O el otro año hago solo 80.000, voy a tener que seguir aumentando. O sea, no hay cómo, es la incertidumbre. Y acuérdense que uno de los principios de las normas es que nosotros tenemos que tener fidelidad o deberíamos tener fiabilidad de la información. O sea, no puedo decir, quiero producir 100.000. No, o sea, si quieres producir 100.000 y quieres hacer esto, mejor aplica línea recta y no te metas a poner que vas a manejar unidades de producción. Pero en este ejemplo, como para que podamos verle, le hemos puesto esta situación. Una situación propuesta, ¿no? Justamente esto en la depreciación de niveles, sí, sería por las unidades, tal como dice Elizabeth. En lugar de la depreciación anual sería por unidades. La del año depende de las unidades que yo produzco. Si produzco más, tendré más depreciación. Si produzco menos, tendré menos depreciación. Eso es factores de producción o unidades de producción, ¿no? Muy bien, entonces tendremos ahí automáticamente también nuestro registro contable. En nuestro registro contable vamos a poner solo del primer año. Gasto de depreciación. Por los 4.625 contra depreciación acumulada de maquinaria por 4.625. Como les digo, esto va a depender de lo que suceda cada año. No, es que no es, mi estimado Luis, tal vez aquí el punto no es la maquinaria. Déjame ver el enunciado si es claro. Se cambia, si es de 500.000, le cambiamos de 500.000, o sea, pero también aquí hay dos factores que hay que analizar, ¿no? Primero, uno puede ser efectivamente lo que la maquinaria podría producir, pero otro puede ser lo que el permiso de extracción minera te permite. Porque puede ser que el permiso te diga, usted puede extraer 200 toneladas métricas o 2.000 toneladas métricas y se acabó su permiso.
Entonces, ¿tú vas a depreciar en qué? En base a las 2.000 toneladas métricas. Recuerden que eso ya hablamos de la anterior clase, cuando hablamos de la diferencia de la depreciación en base al ingreso, que solamente se estableció. Entonces, si la capacidad es 500.000 y lo puede hacer, le hacemos 500.000. Pero si la capacidad es 400.000, está dentro del ejercicio propuesto que lo estamos realizando. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos al cálculo. Cálculo de la remediación. Listo. Entonces, aquí empezamos a hacer un análisis, ¿no? Empezamos a hacer una concepción de factor y de tiempo. Entonces, vamos a tener año, unidades producidas, factor, remediación, tiempo y valor presente. Y empezamos, ¿no? Son 4 años aquí. Que como les digo, les recalco, esto se hace cada año, no hay cómo hacer la tabla para aquí para los 4 años, sino cada año con la información que tengas, vamos a tratar de definir cuál es el mejor mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos año 1, 2, 3, 4. Aquí podemos hablar el total. El total de la producción iba a ser 400.000, que por el momento académicamente lo estamos distribuyendo en partes proporcionales, ¿no? Pero podría variar, tal como les digo. Y aquí hago el factor. Determino cuánto he producido en relación a lo que podría producir. 100 para 400. 100 entre 400, 100 entre 400 y 100 entre 400. Entonces, como les digo, si yo aquí hice 90.000 y aquí 110.000, miren cómo va cambiando el factor, ¿no? Siempre debe darte la unidad. Perdón. Siempre tiene que darte el 100%. Ahora sí, ¿cuánto es la remediación? ¿Cuánto me dicen que es el total de la remediación? Y el total de la remediación me dicen que es 20.000. Si yo tengo 20.000. Aplico los 20.000 por el factor. Distribuyo la remediación en base a las unidades. Voy a poner si aquí hice 50.000. Miren cómo cambió. ¿Sí? El factor hace que cambie toda la variabilidad. Listo. Ahora, ¿cuántos años me faltan? Y empezamos en la inversa. 4, 3, 2, 1. Conforme van pasando los años, pasa menos tiempo para poder llegar. Calculamos justamente el valor presente. Entonces, igual, no sé si pusimos una tasa aquí, ¿sí? Una tasa de endeudamiento del 14%. Y ponemos igual, valor actual, la tasa de endeudamiento del 14%, el número de años y el valor futuro. Y esto aplicamos en cada año. ¿De acuerdo? Pero como les digo, al inicio no van a poder proyectar, sino el primer año solo van a hacer esto y vas a tener que traer este valor presente. Y en base a ese valor presente es lo que tienes que calcular su respectivo componente de financiamiento. Entonces,
ahí aquí viene, vamos a hacerle. Año. Provisión. Ajuste de la provisión. Total. Interés. Y saldo. Entonces tenemos año 1, 2, 3, 4. El primer año, ¿de cuánto es la provisión? El primer año es 2.960,40. No tiene ajuste porque es del primer año, por ende el total será 2.960. ¿Cuánto es el interés? Estamos hablando de un interés del 14%. El nuevo valor es de, para el siguiente año, 3.374, que se convierte en la provisión. Ajustamos la provisión del siguiente año, por supuesto, 3.374. Tenemos la sumatoria de las dos provisiones. Calculamos el interés. Y tenemos el nuevo saldo, que se convierte en mi nueva base de provisión. A esta nueva base de provisión le aumentamos el ajuste, sumamos los dos, calculamos el interés y es mi nueva base. Esta nueva base le aumentamos el nuevo valor presente, me da un nuevo valor total, calculamos el interés y hemos llegado a nuestros $20,000. Es una tabla que se va construyendo activamente. O sea, no podemos desde ahora hacer para los 4 años, sino finaliza y vamos determinando en cada oportunidad esto. ¿Cómo contabilizamos? Pues acuérdense de lo que habíamos hablado de la CENIP 1. Todo este cambio aplicamos activo, maquinaria. ¿Por qué valor? Aumenta 2.960 contra pasivo por provisión de remediación. Después, ¿qué debo registrar? Por supuesto, el interés, el gasto de financiamiento. Voy a tener un gasto que sería gasto de financiamiento por los 414.46 contra la provisión de remediación. Y esto sería el registro contable que nosotros deberíamos tener. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Ya, me dice que al principio se ha considerado 20,000, ¿no? Pero dice al final el pago de la remediación solo es 9,000. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Yo voy a tener ya un pasivo que sería de la provisión por remediación al último año en los 20,000, tal como vimos nuestra tablita de cálculo de intereses. Pero en realidad lo único que estoy pagando es 9,000. La diferencia es un ingreso por reversión de provisiones. ¿Por qué valor? ¿Por qué no cambia el valor de activo? Porque ya se acabó el activo. O sea, al final cerramos todo, ya no podemos modificar el activo, entonces se afecta directamente a resultados. Al inicio no vas construyendo, mi estimado Luis. Conforme vas saliendo cada año, tienes que seguir reconociendo. O sea, al inicio no puedes saber, al inicio solo que te queda este registro contable. Es lo único que te va a quedar al inicio. No puedes calcular la remediación porque no sabes cuánto vas a producir. Conforme vas produciendo cada año, tú ya sabes el rubro que vas a tener que asignarle de la remediación en base a tu producción real. Y eso es el monto que empiezas a capitalizar.
No puedes reconocer al inicio los 20.000 porque no sabes en qué tiempo. Porque puede ser que sean 4 años, 5 años, 10 años, 7 años. Entonces, en este caso, tú reconoces conforme vas avanzando el tiempo. Ajá, en este ejemplo. Y en la vida práctica es igual. O sea, si dices, yo voy a recorrer en mi vehículo 500.000 kilómetros, no, 200.000 kilómetros. ¿Cuánto vas a depreciar el primer año? Al inicio no vas a saberlo. Al final del año vas a saber, sí, he recorrido 20.000 kilómetros, entonces de los 200.000 es el 10% es lo que le deprecio. Lo mismo, aquí vamos a tratar de definirlos. No refiero en este ejemplo no refiero en este ejemplo, es que este caso es solo de unidades de producción. Y ahora remediación hicimos en otro caso, este es el caso específico que estamos trabajando sobre cómo reconocer la remediación cuando no tenemos el factor tiempo. Entonces, esto es la situación. Sí, puedes revisar en la parte de los ejemplos, de las normas y todo, y vas a poder encontrar cómo se empieza a hacer la proyección. La última partida me decía, sí, lo que sucede es que tú tenías provisionado $20.000, déjame ver el nombre, Alejandra. Tú tenías provisionado $20.000, pero si solo te costó los 9.000, automáticamente todos debes revertir la diferencia contra ingresos. Pero estimado Luis, si tú no sabes cuántos años, ¿cómo vas a calcular un valor presente si no sabes si será 1, 2, 3, 4, 5, 10 años? O sea, tú no puedes saber qué tiempo vas a utilizar esa mina o vas a utilizar esa maquinaria. Tú no sabes desde el inicio cuánto va a movilizarse el carro, ya que no puedes estimar. Es imposible. No, de la mina puedes hacer una provisión, pero no es en base al tonelaje de material pétreo retirado. Entonces, porque si tú tienes, es que claro, el concepto, mi estimado Luis, si tú sabes que va a durar 5 años, utiliza línea recta. Pero si tú no sabes cuánto tiempo va a durar, tú no sabes cuánto lo vas a utilizar, entonces ahí vas a poder utilizar factores de producción, como puede ser, por ejemplo, en el ejercicio que habíamos hablado de los generadores en el hospital. A los generadores generalmente yo les depreciaría por kilovatios de producción. Ahora, ¿cómo sabes cuándo se va a ir la luz? ¿Cómo sabemos cuándo vamos a utilizar el A y cuándo vamos a utilizar el B? O sea, hay una incertidumbre total. ¿Cómo puedes establecer una depreciación por factores de producción sin saber qué es lo que va a pasar en el futuro? Es lo mismo que pasa en este ejemplo. Este es un ejemplo para hacer ese tipo de análisis. Pero si tú ya sabes que tienes una estimación fiable y demás, no utilices este método, sino puedes utilizar un método de línea recta que se ajusta más a la estimación que se establece inicialmente. Listo, amigos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, pasamos a nuestro caso número 11. Y vamos. Ajustes de tasas de desmantelamiento. Déjenme hacerlo un poquito más para acá. Ya. Una planta de producción de procesamiento de alimentos se compra en 100.000 y se estima una vida útil de 40 años y el 20% de valor residual. Se estima el desmantelamiento de 35.000 con una tasa del 8%. Al año 3 incrementa la tasa del 10%, pero los avances tecnológicos estiman una provisión de desmantelamiento de 28.000. Miren, es algo distinto, ¿no? Aquí sí tenemos tiempo, aquí sí tenemos la data de tiempo que nos permite considerar el desmantelamiento del valor presente. En otros casos, como el anterior, no teníamos esa data de tiempo. Entonces, primero vamos a, como siempre, a establecer nuestra normatividad. Y tenemos, sí, la NIC 16, la NIC 17 también lo permite, y esto es prácticamente medición posterior
por cambio de tasa. Esto, por ejemplo, va a ajustarse mucho. Yo personalmente, un cambio de 8 a 10%, yo no le vería tanto, yo no le movería tanto. Pero, por ejemplo, si se cumple alguna propuesta del gobierno de que quieren bajar al 1, al 2%, yo tengo al 10%, sí, obviamente cambia totalmente las tasas que yo debería considerar. Entonces, sí, hay muchos juicios que nosotros deberíamos de establecer. Muy bien, entonces vamos igual que en el anterior, a hacer el reconocimiento inicial. Y tenemos el valor de la maquinaria que nos dice que es 100,000. No tenemos instalación en nuestro ejemplo, pero sí tenemos una remediación. Pero no la sabemos. Entonces, ahora sí, si tenemos datos para que sean medibles en forma fiable, automáticamente hacemos el cálculo del valor de desmantelamiento. Muy bien, entonces aquí empezamos a tener valor de la estimación de desmantelamiento. Tenemos, según el dato, 35,000. Tenemos tiempo, que sería años, 40 años. Tasa, 8%, creo que era, ¿no? 8%, sí, efectivamente. Sí, recordemos también, como para robustecer el tema, en el anterior enunciado os decía que la remediación depende del número de unidades producidas. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque esto se trabaja también dentro de deterioros de cielo abierto, que es una norma especial para todo lo que es minería, que hay una fórmula, un mecanismo de medición. Pero bueno, sigamos con este otro ejercicio. Entonces tenemos automáticamente 48% y ahora calculamos el valor presente de la obligación futura de desmantelamiento. Igual, valor actual, la tasa, el tiempo y el valor futuro. Entonces yo tengo que el valor presente del desmantelamiento es 1,611,08. Esto sí, le sumo acá y ya tenemos ahorita sí nuestro reconocimiento inicial del valor. Entonces, como siempre podemos hacer los ejercicios. Déjenme ver por acá. Exacto, esto que está hecho. Automáticamente, primero tenemos los activos en preparación en 100,000. Y después, cuando reconozco la maquinaria, ahí sí, maquinaria por
101.611 contra activos en preparación por los 100.000 y se cierra con el pasivo que sería de provisión de desmantelamiento. Listo. Entonces, así nació la operación. ¿Qué vamos a tener que hacer luego? La segunda parte es la medición posterior. Y en la medición posterior vamos a tener años, capital, interés y total. Y empezamos, son 40 años, ¿no? Perfecto. Tenemos nuestro capital. Y es increíble, ¿no? Que en 40 años, 1.611 se conviertan en 40.000, en 35 creo que eran, ¿no? 35. Es increíble cómo la capitalización verdaderamente afecta, ¿no? Yo tengo este valor y le aplico por el 8%, por nuestra tarifa del 8%. Y tenemos nuestra sumatoria. Y esto se capitaliza y vuelve a ser el mismo cálculo del interés. Recuerden que siempre en NIP trabajamos con interés compuesto. Y veamos si está bien, ¿no? Y al final llegamos a los 35.000. Perfecto. Ya tenemos nuestra tablita para reconocer el componente de financiamiento. Ahora sí, ¿qué es lo que nos toca? Ya tenemos esto, el cálculo de la depreciación. Vamos a ver si tenemos por acá un cálculo de depreciación. Sí. Costo histórico, nos vamos acá arriba y sabemos que es 101.611. Tenemos valor residual, dice el 20% del valor residual, que sería $20.000. Estamos considerando de los 100.000, ¿no? Eso es un número. Recuerden que el valor residual no responde de un porcentaje, sino responde de una evaluación del activo individual. Entonces yo puedo saber un vehículo cuánto aproximadamente será su valor residual dependiendo de las condiciones del mismo. Pero cuando nosotros tenemos 500 escritorios, yo no voy a evaluar de uno en uno los escritorios. Entonces en ese momento sí aplico una política a todo el grupo. Pero cuando son activos representativos debería ser una evaluación totalmente individual. Tenemos justamente el monto depreciable 81.000. Ahora es en años y son 40 años. ¿Cuánto es la depreciación anual? 2040,28. Ahora empezamos a aplicar nuestra tablita de amortización. Tenemos los 101.000 y aquí ya le quito esto. La depreciación del año de 2040. El otro año, este era el mismo valor. Ya nos da 97. Y esto aplicamos para los 40 años.
Y esta tablita le aplicamos durante los 40, que nos debería dar nuestro valor residual de 20,000. Y efectivamente nos da nuestro valor residual de 20,000, que quiere decir que está bien elaborado. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen, en el año 3, la tasa se incrementa a 10%, pero los avances tecnológicos estiman una provisión de 28,000. Yo de pronto por la tasa no le movería, pero sí por el valor. Miren que es un valor que casi es un 20 y pico por ciento en relación, un 20% en relación al costo inicial. Entonces sí es un poco manejable. Entonces nos vamos acá abajo. Y nos vamos. O le podemos poner A.1 porque era A la remediación del. Y le llamamos recálculo del valor de desmantelamiento. O también se le llama remediación, ¿no? Y justamente nos copiamos de esto de acá arriba. ¿Y cuánto es el nuevo valor? El nuevo valor me dicen que es 28,000 y la tasa del 10%. Bajamos. Ya solo es 28,000. Ya no son 40 años, se han pasado 3, ahora son 37, ¿no? ¿Cuánto es la tasa? Del 10%. ¿Cuánto es el valor presente remedido del desmantelamiento? 823. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer valor presente, remedición, desmantelamiento, 823. Contra valor contable de la provisión de desmantelamiento. Nos vamos al año 3. Vamos a ver cuánto estaba en el año 3. $2,029,50. Y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Un ajuste. Y hagamos nuestro asiento contable. Entonces vamos a bajar nuestro pasivo, que es el pasivo a la provisión de desmantelamiento. ¿Por qué valor? Por 1,206,07. Y la contrapartida es el activo mismo. La maquinaria baja su valor. ¿Por qué valor? 1,206,07. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar con la depreciación? Obviamente se va a tener que ajustar, ¿no? Porque nosotros teníamos esta depreciación. Entonces, vamos al recálculo de la depreciación. El valor histórico le teníamos acá arriba de 100.
de 101,000. Valores residuales seguimos manteniendo los 20,000, pero creo un rubro que se llama ajuste remediación y creo otro rubro que se llama depreciación acumulada. Entonces, ¿qué sucede? El ajuste es de 1,206. La depreciación acumulada, tenemos que irnos al año 3. Es 6,120,83. ¿Cuánto es mi monto depreciable? El costo histórico menos el valor residual, menos el ajuste de remediación y menos la depreciación acumulada. ¿Cuántos años van a ser ahora? 37 años. Y aplicamos nuestro nuevo cuadro considerando esta realidad. Entonces, miren que cambió totalmente la concepción, ¿no? Entonces, yo podría coger bueno, vamos a coger más bien como estaba el anterior y le hacemos ahí mismo un cuadrito para que les quede bastante definido. Quedaría, ¿no? Ya. Muy bien, aquí le ponemos, no sé si es 3, no es 4. O ponémosle, bueno. Listo, entonces ahora sí tenemos esta nueva realidad. Hasta el año 3 llegamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? La baja del activo. Mi nuevo valor cambió. Es menor, ahora ya no es 101,611, sino es 100,405. La depreciación también varió. Déjenme ver algo. Algo nos está fallando aquí, que es lo siguiente. 100,000, 20,000, 6,120, 74, 2,707. No está usando el nuevo valor de la depreciación. Sí, puede ser. Ah, sí, mil disculpas. Sí, sí, efectivamente. Ay, caramba. Y nos queda los 20,000. Gracias, Carlos. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucedió? Se modificó, muy parecido a las bajas y a las altas, ¿se acuerdan? Hay un momento en el que se mueve el costo histórico y el costo histórico ocasiona que suba la depreciación o que disminuya la misma. Y de esta manera, creo que está bastante claro ya el caso número 11 cuando tenemos una remedición y en este caso, como ustedes pueden ver, no solamente aumenta, sino también puede disminuir el valor del activo. Bueno, mis amigos, entonces creo que el día de hoy quedamos hasta aquí. Todavía nos falta el caso número 12, creo que es el último que teníamos planteado.